Hello, that's Patrick here. Today we're going to use Spanish, so if you don't speak Spanish, please use subtitles. We have a special guest. Adriana is part of our team in Master Academy. She's the responsible for the French speaking club, and she's one of my favorite polyglots of all times. She's great. You're gonna see that. You're gonna understand exactly what I'm talking about. So check it out. And don't forget to hit the like button and subscribe. Adriana, bienvenida. Hola, hola Patrick, ¿todo bien? Sí, sí. Pero es la primera vez que hablamos en español, como en un vídeo, ¿no? Es verdad, es verdad. Ya hablamos en inglés, macedonio, portugués, francés, creo, pero en español hasta ahora no. Esto es muy interesante, la verdad, porque me encanta esta lengua y pienso, en serio, nunca hablamos. Sí, que Sí, ni... y es un idioma que yo sé que vos usas este idioma en tu cotidiano, trabajas con ese idioma, enseñas el español y yo lo uso bastante, de forma un poco informal, no como vos, no en contexto profesional, pero lo uso, pero nunca llegamos a hablar este idioma. Porque tenemos otros idiomas en común, parece. Sí, es una lástima, ¿no? Hay más lenguas que tiempo para hablar. Um, Así que Claro, te pregunto para la gente que no tiene ni idea, tu background, ¿por qué habla tantas lenguas y todo? ¿Dónde eres tú? bueno, bueno, me llamo Andriana, soy de Macedonia y mi idioma nativo es macedonio, que es un idioma eslavo. También hablo inglés, que debe ser mi primer idioma extranjero y lo aprendí de forma am, pasiva también, como escuchándolo mucho y mis padres siempre miraban muchas películas norteamericanas en el idioma original y también yo miraba dibujitos en inglés. Entonces, desde mi infancia es un idioma que está bastante presente en mi vida eh, y lo sigo usando porque es el idioma internacional. Entonces, para hablar con gente del mundo entero, usamos el inglés. Y bueno, después empecé a estudiar el francés en la escuela, porque acá en Macedonia el inglés es obligatorio. Bueno, en mi época, yo soy vieja, en mi época era, parece que empezábamos a la edad de, tenía como 10 años. Hoy los chicos empiezan a estudiar inglés cuando ya tienen 5 años, 6, pero en la época de forma oficial, con clases y todo, era a partir de 10 años. Cuando tienes 10 años, tienes que empezar con clase de inglés y después a los 12 años, cuando tienes 12 años, eh, empezás con clase de francés. Y bueno, como puedes imaginar, en una escuela pública, el método no es siempre muy eficaz. Entonces, ¿cómo era la clase de francés? Vamos a conjugar el verbo être. Je suis, tu es, il est. Y después continué con el francés durante 4 años de escuela secundaria. Y cuando tenía 18 años, ya terminando la escuela, me digo, ¿cómo puede ser que ¿cuánto? Hace 7 años aprendo, estudio este idioma y no llego a comunicarme en este idioma? Porque ya empecé a desarrollar un interés verdadero. Quería poder entender, ponerle en viro una película francesa y no entiendo nada y me frustra, porque sé que perdí tantísimos años de mi vida. Es en esta época que empecé a dudar un poco del método tradicional, ¿sabes? De cuadernitos y vamos a escribir y todo. Así que el francés realmente empecé a estudiarlo cuando tenía 18 años, cuando me di cuenta de Matrix, salí del Matrix. En fin. Bueno, y bueno, el español, por ejemplo, nunca tuve clase de español en mi vida. Siempre eh, bueno, lo aprendí de forma muy pasiva, porque en Macedonia, en la época, cuando yo era chica, había novela, novela latina, tipo venezolana, mexicana, colombiana, argentina, y como yo crecí con mi abuela, ella miraba un montón. Había solo novela en la televisión nada más. Y
también era en idioma original. Entonces yo crecí escuchando español. Para mí no, el español no es un idioma extranjero, es un idioma bastante familiar, digamos, porque crecí también escuchándolo y es un idioma muy popular, porque hoy en día, sabes que es un idioma que a la gente le gusta, es un idioma interesante, tienes reggaetón, los jóvenes lo escuchan y todo. Así que no hay falta de input-output en español. Nunca llegué a tener clase de español, simplemente lo aprendí así. El portugués lo estudié en la universidad, eh, debe ser mi idioma preferido, el portugués. Y también pasé 6 meses en Portugal y bueno, ¿qué más? El italiano lo estudié durante 2 años en la escuela con una profesora que no seguía tanto el método tradicional, así que pude aprender un poco más y después continué a estudiarlo. Y bueno, ahora aprendo el griego, el rumeno y el ruso de forma muy pasiva, entonces me va a costar, me va a llevar 10 años para, para aprenderlos, pero poco a poco. Sí. ¿Cómo lograr la fluidez en 10 años? En 10 años mínimo, vamos a ver, no te Mínimo. prometo nada. Ah, vale. Vale. Bueno, pues Claro. ahora ya tenemos contexto. Y hay algo, yo sé, tú no vas a hablar eso, pero yo sé que es así. Hay una diferencia brutal de la gran parte de los políglotas que yo he conocido, porque siempre hay la gente que me habla como, sí, yo he estudiado esta lengua y no sé qué, un poco de francés, un poco de italiano, y por fin, Ujú, cuando pregunto a la gente como, vale, pero ¿cuáles son los idiomas que hablas bien? Y la gente va a decir como, ujú. "Bien". No, no, no sé, depende. No, de contexto profesional. Sí. Ah, dos, tres, más o menos. Yo te conozco y sé que, a excepción de ruso y griego que estás estudiando ahora, todas las lenguas que hablas, hablas con fluidez, hablas bien y siempre, específicamente con el portugués, que la gente me dije, los alumnos y todo, como, que él habla perfecto. ¿Por qué? ¿Hay una razón para Creo, eso? ¿Hay una mágica? no sé. Gracias porque, no sé, yo creo que depende del uso que tenés de los idiomas. Si es un idioma que no usas tanto en tu cotidiano, va a ser difícil mantenerlo. En mi caso, ahora esto pasa con el italiano. Por ejemplo, tengo mucha interferencia de los otros idiomas latinos porque no lo uso tanto en mi cotidiano. Lo uso de forma pasiva, escucho podcast y todo, música, pero no lo uso, no lo hablo. Pero con los otros idiomas, digamos al menos 5 idiomas, puedo decir que los uso de forma activa en mi cotidiano. Eh, y y es una cuestión de práctica. Es una cuestión de práctica, es una cuestión de motivación también. Para mí la motivación es el factor número uno, debe ser. Si no tenés motivación, si no te interesa, obvio que va a ser muy difícil, te va a costar un montón y va a parecer simplemente, no sé, te va a parecer que perdiste un montón de tiempo a nada. ¿Eh? Vale. Como, Estoy de acuerdo con eso de motivación, pero también hay algo que es interesante de hablar ahora, que es muchas veces cuando yo miraba los clubes de francés y todo, donde tú tenías que explicar a los estudiantes algo en portugués, bueno, la mm, situación es muy diferente, porque cuando yo tengo que explicar algo en portugués, estoy utilizando mi lengua madre para explicar algo, ¿no? Y cuando yo miraba lo sí. que estabas explicando, es como, ¿cómo estás haciendo eso? Que puedes explicar en portugués perfectamente acerca de las cosas en francés y no va a mezclarlos, ¿no? Me habló de interferencia con italiano y todo, pero no me parece que sufres demasiada interferencia. Ujú. Sí, hablando de interferencia, me parece que es un fenómeno que pasa cuando tienes un nivel intermedio, especialmente. Si ya tienes un nivel avanzado, si ya hablas bien un idioma, si te sentís cómodo hablando este idioma, la interferencia no pasa tanto. Por ejemplo, no llego a mezclar tanto el francés y el portugués, o el francés y el español, o hasta el español y el portugués, que son muy difíciles. O sea, es muy difícil pasar del portugués a español y viceversa. Pero el italiano, por ejemplo, sí, me pasa bastante.
Entonces, para mí, tiene que ver con el nivel, otra vez, con la interferencia. Y poder también am, poder dividir un poco los idiomas en tu cabeza. Este es español, este es portugués. Algo que no llego a hacer ahora con el macedonio y el ruso. Por el momento, sí. Pero en 10 años Sí, grabaremos otra vez. en 10 años vamos a grabar otra vez. No, por eso para mí tiene que ver con el nivel. Vale. Hay un nivel específico, como desde este nivel no va a mezclar. Buena pregunta. Ah, bueno, yo diría, tiene que ver con si vos te sentís cómodo o no hablando este idioma, si vos tenés un vocabulario suficientemente desarrollado en este idioma, am, usando los niveles tipo B1, B2. No soy muy fanática del cuadro europeo, pero digamos a partir de, bueno, B2, ya cuando te estás acercando al avanzado, al menos es algo que me pasó a mí, entre intermedio y avanzado. No eres gran fan de CFR. ¿Hay una razón para eso? No sé, me parece que es algo que generaliza demasiado. Todo lo que generaliza demasiado no me parece muy realista porque somos seres humanos. Cuando me dicen, por ejemplo, ¿cuál es el método más eficaz? Bueno, no sé, porque hay millones y millones y millones como hay millones y millones de personas que aprenden idiomas, hay millones de métodos que funcionan, que tienen mucho que ver con tu individuo, con tu personalidad, con tus intereses, con tu motivación. Entonces, es todo sistema que generaliza demasiado, no me parece muy eficaz. A mí, nada contra. Vale. Nada, No, solo porque, gusta, para nada. no, porque hay muchos profesores. Vos también sos profesor, me parece que, no sé si ¿qué opinas vos? ¿Del CFR? Claro, Ah, vale. Pues esto es muy complicado, porque sí, hay que tener alguna manera, ¿no? De manejar los niveles y saber exactamente, pero sí, por otro lado, las lenguas son cosas vivas, imprecisas. Es muy difícil, sí, no sé, específicamente cuando hablamos de muchas lenguas en la misma cabeza, porque ahí la gente me pregunta como, pero ¿cuál es tu nivel de esta lengua? Y no sé, de verdad no sé de qué, de lectura que hay sí, para comprender un montón de cosas. Pero hablar ahora, no sé, va a tener interferencia. Entonces las lenguas van a cambiar, pero creo que tú lo sabes muy bien. Por ejemplo, ahora, como te hablaba antes, estudio solo el ruso todos los días. Entonces, si alguien me pregunta del ucraniano y me pide para hablar, voy a hablar y la persona puede pensar como, esto es un A2 máximo. sí, Pero la verdad es que tengo los papeles aquí que me hablan como B1, pero no en este momento, ¿no? Porque tengo más influencia. claro. Así que por eso es... Sí. Eso cambia con el tiempo también. Yo nunca me imaginé que el español le reemplazaría el portugués en mi vida, pero pasó eso. Y el día de mañana puede ser viceversa, va a ser el portugués que voy a usar más. Así que cuando tenés varios idiomas en tu cabeza, en tu vida, es algo que se puede esperar. Imagina, empezás un trabajo, un nuevo trabajo, y donde tienes que hablar más italiano. De repente hablas más italiano. Entonces tenés más práctica de italiano y eso cambia. Eso puede pasar. Y cambiando de tópico un poco, es que me acuerdo que has visitado Brasil, ¿sí? ¿Verdad? Sí, finalmente. Claro, bueno, Brasil. Cuando decís Brasil, visité una isla de Brasil nada más. Un poco del sur y nada de São Paulo. Solo el aeropuerto de São Paulo. Sí, eso de Brasil. Pero sí, pasé 10 días. 10 días son muy pocos para quien es fanático de Brasil. ¿Y la comunicación qué? Fue muy interesante porque finalmente pude escuchar realmente el portugués todo el tiempo, mucho más el español, porque hay un montón de turistas latinos allá en Florianópolis. Entonces no fue 100% portugués, como yo me imaginaba. Tengo que ir a un pueblito, me imagino, solo para escuchar solo portugués.
pero también hablando y usando, y me encantó poder usar el portugués en contexto real. Ya lo usé en Portugal, viví como 6 meses en Portugal Me acuerdo. y me tuve que adaptar. Claro, me tuve que adaptar. Hablé bastante con la variedad de Portugal. Cuando estaba allá, usé bastante la variedad de Portugal y ahora finalmente la variedad de Brasil por primera vez. Pero bueno, hay cosas que siempre aprendemos también. Eso me gusta cuando visito un país donde se habla el idioma. Por ejemplo, PIX, todo el tiempo. ¿Cómo vas a aprender la palabra PIX en un manual de español en la escuela? O de portugués, digo. Uy, no. En la próxima clase Claro, de Pix. claro, burocracia brasileña y todo. Sí, claro. Tengo que poner subtítulos aquí explicando a la gente de qué hablamos. Claro, exactamente. Una nota. Exacto. Pero sí, 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 es una experiencia muy linda cuando aprendes un idioma durante tanto tiempo y finalmente tienes la oportunidad de visitar el país donde se habla este idioma, poder hablarlo con la gente. Porque una cosa es hablarlo por internet, otra cosa es tener que pensar que es un pix. Que Un pixie, esa es su palabra claro. favorita ahora. Sí, me acuerdo. Cuando empezamos a hablar para Language Exchange, eso hace como, no sé, 2 años tal vez. Tú estabas en Portugal, vivías ahí. Es verdad. Sí, sí, sí. Hice mi práctica en Portugal, pasé 6 meses, me encantó Portugal y me encantó ver la variedad del portugués, como me encanta este idioma y poder escuchar el portugués de Portugal. Y ya el portugués de Portugal tenés muchísimos acentos, el del norte, del sur, hay bastantes comunidades también, mozambicanas, angolanas, también que hablan portugués con su acento, en su acento de Brasil. Entonces, sí, pude aprender bastante de los acentos del portugués. Pero cuando hablas en portugués, me suena muy brasileño. Ah, Pues no sé, tiene que ver con el contenido que consumo y tengo que decir que por más que el portugués de Portugal me parezca lindo también, el portugués de Brasil tiene algo que me conquista más. Y cuando digo de Brasil, digo de toda la variedad, de, no sé, de cómo hablan en Ceará, cómo hablan en el interior de São Paulo, cómo hablan en el sur. Es tremendo eso, para mí es una riqueza que también existe en Portugal. Solo tiene que ver con mi gusto. Es una cuestión de gusto nada más. claro. ¿Esto existe en tu propia lengua? ¿A los dialectos ahí? Hablando un poco de macedonio, porque, no sé, sabes que me encanta esta lengua, pero no es tan conocida, no es tan popular. Claro. Bueno, para que tengas una idea Mm. de lo chiquito que es mi país, yo vivo en el norte-norte del país, que está cerca de la frontera con Serbia, ponele. Eh, entonces, si vos manejas, si vas en auto, manejas 2 horas, 3 horas máximo, ya estás en Grecia. Entonces, es tan chiquito. Y en este territorio pequeño tenés un montón de dialectos. Hay 27 oficiales, lo que significa que hay centenas de diferentes, porque cada región tiene su acento y hasta dialecto, te digo. Am, por ejemplo, tenés un dialecto en una ciudad que está a 40 kilómetros de acá, 40 kilómetros no es nada, que usa casos. ¿En serio? Claro, usa acá. Claro, vos sabés que el macedonio no tiene casos gramaticales. Sí. En este pueblo tienen casos. En otro pueblo tienen otro acento. Entonces, es algo que tiene que ver con la historia porque es un país que hizo fue ocupado por el Imperio Otomano y bueno, se independizó también bastante recién. Es un país nuevo, de forma administrativa y burocrática y bueno. También, bueno, tiene que ver con para mí que los acentos tienen que ver con
si, ah, si hay mucho acceso, o sea, en la época había mucho acceso entre las regiones, lo que no era el caso. Como era un país bastante agricultural y bajo el feudalismo durante mucho tiempo, no había tanto acceso entre regiones, entonces se isolaban un poco y desarrollaban su propio dialecto muy rápido. Eso escuché que pasa en muchos pueblos africanos, no me acuerdo de qué región era, pero escuché que en, en una distancia de 10 kilómetros tienes dos idiomas diferentes, porque no tienen mucho contacto entre ellos. Y son, bueno, son fenómenos que me interesan mucho y a mí me encanta la variedad acentual que existe en mi idioma. Entonces sí, hay muchísimos acentos. Vale, y hablando de tu idioma, am, ¿crees que realmente hay esto de idiomas más útiles, idiomas menos útiles? Buena pregunta. Bueno, cuando yo empecé a tener contacto con la gente que aprende macedonio, me di cuenta um, que sí es un idioma útil. Y te voy a decir por qué. La utilidad, la pragmática, tiene que ver con tu propia vida, no tiene que ver con el mundo. A mí me dicen, ¿por qué no aprendes mandarín? Tipo, Adriana, vos hablas tantos idiomas, ¿por qué no aprendes mandarín, que es el idioma, debe ser el idioma más útil ahora? Te falta eso, o te falta árabe, te falta otro. Por ahora, yo no tengo ninguna conexión con el mandarín. Y no excluyo eso, diría que me encantaría aprender el mandarín un día, pero necesito establecer una conexión que por ahora no la tengo y no la quiero forzar. No quiero forzarla. Entonces, me pasa lo mismo con el alemán. El alemán, um, me parece que en Brasil no es tan popular, pero en Macedonia, acá en Europa, después del inglés, es el idioma más, no sé, popular, porque, bueno, porque lo hablan en Alemania, en Suiza, en Austria, ¿sabes? Hay mucho territorio también para viajar, trabajar y todo, muchas empresas alemanas y todo. Y sí, yo soy muy consciente de que es un idioma muy útil, pero para mí no lo es. Por ahora, no tengo una conexión emocional con este idioma. Ahora, la gente que conocí que aprende macedonio me dijeron que por ejemplo, su bisabuelo era macedonio y quieren, eh, quieren conocer el idioma que hablaba el bisabuelo. Y es una conexión muy emocional, tiene que ver con la emoción, no tiene que ver con la pragmática material, por ejemplo, o conectarme con la familia, conectarme con gente, tiene que ver más con la gente, con lo popular y menos con lo material. Entonces, es algo muy individual, Sí. creo. Este fue mi caso. Mi abuelo era demasiado. No, un chistecito. Todos creen que tu abuelo era macedonio porque, ¿cómo así un brasilero va a aprender macedonio? No, sí, pero estoy de acuerdo contigo. La verdad, la gente me habla de eso muchas veces, como ahora con el japonés, ¿no? Siempre hay la gente que me habla como, pero ya empezó a estudiar el chino mandarín. ¿Y por qué no sigues estudiando? Porque hay un billón de personas como, pero yo no voy a hablar con un billón de personas, ¿no? Como, esto es una idea Sí, abstracta, como, sí, hay un billón de personas. Vale, pero en claro, mi caso, en mi contexto, en mi rutina, ¿hay un billón de personas sí, de China? No. eso. Entonces, yo conozco gente que aprende por una persona, por ejemplo, no sé, mi marido o mi mujer o mi abuelo habla este idioma. Y por una persona tiene más valor que un billón de personas que no conocemos y que o simplemente no sé, un idioma con cual no tenemos una conexión simplemente. Para mí es una conexión, es una emoción, depende. Hay gente que aprende más por pragmatismo, lo entiendo, Sí, pues así yo aprendí el francés, ¿no? Curiosamente yo empecé claro, a los 18 años también, pero mi jefe me sí. habló como, ¿tienes interés en seguir trabajando aquí? Pues bueno, sería que Ujú. en francés. Mm, interesante. Me parece que sería una razón por la cual aprendería el alemán. En realidad sí lo considero, pero actualmente no, en los próximos 6 meses no va.
no voy a poder. Después de eso sí. Es- Está en mi lista eso, con 50 idiomas más. Sí, Voy a entiendo. tener que voy a tener que tener una prioridad porque si no es difícil. Pero sí, eso es. No, no sé si hay idioma útil o no. Eh, por ejemplo, muchas personas cuando empecé a aprender portugués me decían, ¿por qué aprendes portugués? Me decían que no era un idioma útil. Y yo cuando lo aprendí me di cuenta que es uno de los idiomas que más, eh, que no sé, que valoro más en mi cotidiano, no sé, me encanta este idioma y para mí sí, sí vale la pena. ¿Vale? Sí, es Eh, individual. Me encanta siempre pensar, sí, solo vas a ver las oportunidades que tienes con esta lengua después de empezar a aprenderla. No como en inglés, por ejemplo, que es natural. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando yo viví en Portugal. Yo trabajaba en una comunidad alemana y yo hablaba alemán todos los días, pero antes yo no sabía, cuando empecé a estudiar alemán no fue como, no, tal vez un día voy a vivir en Portugal y puede ser que ahí, no. Y la gente solo te va a hablar de las oportunidades si tú hablas esta lengua, ¿no? Porque la gente no va a hablar como, ¿sabes qué? Hay aquí una comunidad claro, de noruegos y podrías trabajar, pero no hablas noruego. Ay, qué pena, ¿no? Como, entonces claro. hay que aprender primero, después vas a saber de las oportunidades. Claro, después vienen las oportunidades. Sí, 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 es verdad. A veces tenemos expectativas y tenemos resultados diferentes. Eso pasó con el francés. El francés también me decían, ¿por qué no el alemán? Eh, y sí, el francés. Por alguna razón el alemán sigue siendo más popular, al menos aquí. Y bueno, yo dije, no sé, por ahora es por puro interés, no tengo ningún objetivo, pero después el francés me trajo me abrió muchísimas puertas. Pude estudiar en Francia, trabajar en Francia, conocer a muchos francófonos de países africanos, caribeños, aprender de tantas culturas que valió la pena, realmente. Vale, y ahí te pregunto también, hay algo que me gustaría preguntar que es, estoy español, me hablo como no he tenido clases de español, lo aprendí como escuchando y todo, pero lo hablas muy bien, ¿qué pasó? No sé, no sé, ese es el tema. No tengo ningún certificado de español y no sé si lo hablo bien. Lo hablo de mi forma y con mi acento. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿qué acento tenés vos en español? Porque decís vos, usas el voceo, que es más rioplatense, argentino y uruguayo, pero tampoco tenés acento argentino. Y visité Argentina y claro, no tengo acento argentino, tengo mi acento. Tampoco tengo acento de España o es algo que mezclo porque sí tiene que ver con el input que tenía desde chiquita con todas estas novelas dramáticas, pero pasé años solo escuchando este idioma y nunca tuve la ocasión de tener output, de poder hablarlo, Eh, hasta hasta el momento cuando empecé a estudiar el portugués. Entonces, el español siempre estaba como el idioma que ya lo escuché, me familiaricé, pero nunca llegué al momento de hablarlo. Y en la universidad estudiaba francés, tenía que elegir un segundo idioma y en la lista yo buscaba el español, no estaba el español, estaba el portugués. El portugués siempre lo quería aprender también. Entonces elegí el portugués y te tengo que decir que es el portugués que me ayudó muchísimo con el español. Al menos no sé, a entender la estructura de la frase, la construcción, sabes, los tiempos verbales también. Me ayudó un montón. Y después el español fue solo una combinación del input pasivo que tuve durante años, la gramática del portugués y output con gente que fui conociendo por internet, hispanohablantes, intercambios lingüísticos, etcétera. Así que es muy raro, debe ser el idioma. Con todos los otros idiomas tengo algún método de aprendizaje, una historia, una anécdota, pero el español es algo que vino así y es un idioma que me encanta. Así que
continúo leyendo en español, aprendiendo. Es un idioma que valoro mucho. Vale, no hay un secreto, ¿no? Así lo No sé, sí, hay. es una combinación de métodos y a veces pasivos, sin querer. No hay novelas alemanas, desafortunadamente, y no llegué a aprender alemán. Claro, Y hay muchas personas, hay muchísimas personas en estas regiones, no sé si escuchaste, pero en Rusia también pasaban estas novelas que aprendieron y no sé si llegaron a un nivel avanzado, pero llegan a entender muy bien el español. Están muy familiarizados con el español gracias a las novelas. Sería como hoy la serie de Netflix, aprender inglés con la serie de Netflix o algo así, o con los jueguitos. Simplemente un input que después si desarrollas un interés, te puede servir un montón. vale. Pero esto, otra vez. Me iría a preguntarte, porque sí, tienes razón, hay un montón de gente que escucha cosas en español en muchos países y todo, pero es más o menos como la primera pregunta. No es tu caso, no escuchas un poco y después sabes más o menos, ¿no? Los maneja perfectamente las lenguas. ¿Crees que existe un tipo de talento natural o esto es esfuerzo, talento natural, es mágica, es la ADN, es Mm. que... Es interesante. Yo creo que cada uno puede aprender un idioma extranjero. Creo que tiene que ver muchísimo con la motivación. Yo enseño, por ejemplo, francés, ya enseñé francés a alumnos, adolescentes que me dijeron, bueno, para mí siempre cuando enseño un idioma, la primera pregunta es ¿por qué? Y es solo para ver, para definir la motivación, porque la motivación del alumno me puede ayudar a definir el método que voy a usar y etcétera. Entonces ya escuché la respuesta, no tuve otra opción. Entonces se sienten como forzados, como gente que aprende inglés porque se siente forzada, o no sé, o etcétera. Y esto no funciona, no funciona. Ya escuché gente que me dijeron, bueno, yo tuve clases durante 5 años de francés y apenas puedo decir bonjour. Y entonces, así puedes ver que sí tiene que ver con la motivación. Talento, no sé, ¿qué opinas vos? Sí, para mí que hay gente, por ejemplo, hay gente que tiene un talento de, puede dibujar, sabe dibujar muy bien y te va a decir, no, no es talento, es esfuerzo, es puro esfuerzo. Pero yo me conozco a mí misma y yo sé que si ahora, durante los próximos 10 años, empiezo a entrenarme a dibujar, capaz que sí, aprenda alguna que otra cosa, pero no creo que voy a ser Van Gogh, no, no creo ser Van Gogh o no sé, o Picasso, porque me conozco, no tengo este talento. Así que puede ser que tenga que ver con la, no, no es una capacidad, sino que es una facilidad. Si vos tenés, si para vos es fácil, si no te lleva mucho tiempo, eh, sí, no sé. am, ponele, yo desde chiquita tenía mucho acceso a dialectos. Mis dos familias tenían dialectos diferentes, entonces también puede ser que tenga que ver con la exposición a la variedad lingüística, no, no crecer en un ambiente puramente monolingüe y te desarrolla un poco como cuando sos un niño, te desarrolla un poco la curiosidad lingüística. Eso también es importante, la curiosidad. ¿Qué opinas vos? ¿De talento natural? Ya, bueno. Sí, Creo que sí, creo que es algo real, porque se puede mirar desde la escuela, ¿no? Como hay los niños que pueden dibujar mejor, hay los niños que son buenos con los números y hay los niños que no tanto. Pero claro, creo que toda la gente puede y debe aprender lenguas. Y no sí. podemos utilizar esto como una excusa, ¿no? Como, ah, es que no tengo talento, así que no voy a aprender. No, jamás voy a aprender nada. Bueno, sí, hay este... No quiero sonar como un coach, ¿no? Pero hay esta frase en inglés que es hard work beats talent every time. Es así como si tienes, Ujú. ah, sí, que tengo un talento natural para las lenguas, pero soy perezoso, pero no estudio y no tengo oportunidad de prácticas, pero sí, creo que tengo un talento, sí, pero va a matar tu propio talento porque no va a utilizarlo. Claro.
No, imagina un jugador de fútbol o de cualquier deporte que tiene talento, pero no se entrena. Es igual, no va a haber resultados. Es igual con los idiomas o con cualquier otro proceso de aprendizaje en la vida. Tienes que combinar varios factores. Motivación, trabajo, el talento también podría ser un factor que va a facilitar el proceso. Exacto. Y ahí tengo una otra pregunta. Estamos casi al final. Me gustaría hablar para siempre, pero no será un buen vídeo de como 3 horas. Así que cuando no estás Vamos con la última. o aprendiendo o nada que ver con las lenguas, ¿qué te gusta hacer? Porque eres una persona, además del políglota. Sí, bueno, yo soy fanática de idiomas, así que cuando hago otras cosas lo hago en varios idiomas. Pero sí, bueno, me gusta viajar, me gusta leer, me gusta escuchar, bueno, eso de música y podcast, claro, pero me gusta producir también últimamente, producir contenido. Ahora estoy desarrollando mi comunidad de Macedonio, así que es contenido para esa comunidad. Y bueno, mucha lectura, como dije, y para mí la lectura también es importante en el proceso de aprendizaje de idiomas. ¿Qué más? No, es más o menos eso. Vale. Hay algo Y ahora, interesante ahí. deporte. Porque Sí, mismo cuando no estás estudiando activamente los idiomas, están presentes y tal vez esto sea fundamental. sí, eso. Por ejemplo, me olvidé de decir cocinar. Me gusta cocinar y sé que puedo pasar 1 hora, 2 horas en la cocina. ¿Por qué no usar estas 2 horas escuchando un podcast en italiano y mejorar mi italiano? Entonces, siempre hay momentos eh, para mejorar tu nivel de idioma o aprender un idioma. Es solo saber priorizar tu tiempo. Vale, perfecto. Y hablamos un poco de tu comunidad de Macedonia. Me hablo que estás desarrollando una comunidad de estudiantes. Claro, sí, claro. Bueno, todo empezó en Instagram cuando empecé una página porque simplemente quería compartir mi idioma. Nada más, era solo voy a compartir y vamos a ver. Puede ser que haya 10 seguidores y todo bien. Voy a producir contenido para 10 seguidores. Y esto fue creciendo y creciendo. Ahora tengo más que 2000, que para un idioma como el macedonio es bastante, porque son 2000 sin publicidades, sin bots, son puros humanos que realmente se ve que tienen un interés genuino del idioma, que están muy activos. También empecé clases, doy clases del idioma y estoy desarrollando algunos productos, así que es una comunidad que está creciendo porque ah, como para cada de estos pequeños idiomas, como decimos pequeños, entonces, ¿quién aprendería este idioma? Hay siempre diásporas, especialmente para los idiomas, las culturas europeas. Con todas las guerras que hubo en este continente, hubo un montón de diásporas por el mundo y así existen diásporas Macedonia, por ejemplo, macedonias. Y siempre hay descendientes que les interesa aprender el idioma de los ancestros o otros que se quieren conectar con la cultura, la familia. También hay políglotas eslavistas, no sé si se dice, fanáticos de idiomas eslavos, etcétera, que les interesa. Sí, verdad. Claro. Sí, yo escuché acerca de eso. Es- sí, hay un políglota brasileño, Patrick, por ejemplo, que solo le faltó aprender el macedonio y ya tiene los idiomas eslavos completos, ¿es así? ¿O me equivoco? No, pues hay algunos idiomas que yo nunca he aprendido como, no sé, serbio. Yo he estudiado un poco, pero no he seguido. La verdad, sí, me encantan me encantan los idiomas eslávicos, pero ahí después hay que saber si va a hacer sentido, si va a tener sentido o no. Como el Sí, macedonio, que no me gusta mirar como números, ¿sabes? Hablamos de eso una vez, como sí,
no me gusta para nada. Claro, hay políglotas que son fenomenales como, ¿cómo se llama? Matías, ¿sí? Que hablas muy bien, que hablas macedonio de verdad, que lo estudias. Pero con los idiomas más pequeños, como el macedonio, hay muchos políglotas que los utilizan como números, ¿no? Hay que aprender Ujú, esto. para completar la lista, claro. Sí, y Ajá, no me gusta eso, porque hay tanto, hay una cultura, hay una historia, hay la gente que utiliza este idioma como una identidad, como parte de su propia vida, y me parece, claro, me falta de respeto cuando voy a ser como, no, ahora voy a aprender un poco y ya está, que es macedonio, es muy fácil, porque ya hablo un montón de lenguas eslávicas. Esto es horrible. claro. Sí, sí. No, sería igual como cuando alguien aprende, ya habla 5 idiomas latinos y bueno, ahora voy a aprender el catalán y con esto ya estoy. Así que Sí, y hay ahí, que tener un interés. ay, ¿por qué? No sé, porque ahí voy a hablar 10 lenguas y no 9 o 11, vale, da igual. Da igual, los números son importantes. Claro. Que importa es raquia. No, broma. Exactamente, ¿no? Algo que, no, un interés genuino, realmente. Una curiosidad, para mí es una curiosidad eterna. Siempre hay algo nuevo. Por ejemplo, para mí nunca puedes decir, yo hablo eh, portugués perfectamente, porque hay siempre algo que vas a aprender. Abres un libro, va a haber al menos una palabra que vas a aprender, eh, o un contexto de la vida cotidiana que no conocías, como el Pix Sí, en claro. Brasil. Claro. Así que, Sí, yo sé, no, tú nunca vas a hablar que hablas portugués perfectamente. Esto voy a hablar yo, que siempre hablo con la gente, sí, él habla portugués perfectamente. Ah, no, sí, no sé. hay algo también, específicamente lo que me llama la atención es el ritmo. Porque sí, conozco mucha gente que habla portugués, muchos extranjeros, pero se nota en pocas frases, como un ritmo diferente, ¿no? Y cuando me hablas Ujú, en portugués, no se nota, no, el ritmo es correcto, está, claro. habla como nosotros. Más o menos. Sería, porque yo tengo una amiga brasilera que me dice, Adriana, es difícil decir, a menos que que cometas un error grave de gramática, algo así, pero hasta que no cometas un error, es imposible decir que soy gringa porque el Brasil es tan grande que vos podrías decir que venís de un pueblito del, no sé, del sur extremo y por eso tenés el sotaque que tenés, el acento que tenés, pero sí, tiene que ver con el contenido que consumí en portugués y eh, pasé muchísimo tiempo hablando con nativos. Pasé 6 meses, hice Erasmus, que es un intercambio eh, universitario. Viví con una chica brasilera, entonces tiene todo que ver, son ocasiones para aprender y practicar. Perfecto. Y esto es muy interesante también porque siempre, tal vez este es otro punto diferente, ¿no? Vale, hablo sin filtros las cosas y ya sabes. En parte de los políglotas y muchas veces, pues yo también, tenemos como egos muy grandes. Am, y es raro porque no me parece tu caso, y nunca me pareció, porque siempre que hablo como, no, sí, tú hablas muy bien, hablas perfectamente, siempre hablas como, no, 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 mira, es que tengo que aprender, Son así que, para, claro. sí, esto, Sí, son puntos de vista capaz de, si tengo la mentalidad de que siempre puedo mejorar, nunca va a ser perfectamente. Y las personas que son perfeccionistas también suelen ser muy autocríticas. Soy así desafortunadamente. Yo sé que no hay que ser perfeccionista cuando aprendes idiomas porque ¿qué es hablar perfectamente? ¿Qué es hablar como un nativo? Y al final, ¿qué es un nativo? Porque si yo digo quiero hablar como un nativo brasilero, bueno, tenés el portugués de Brasil, de São Paulo, tenés de Río, tenés de Ceará. ¿Qué es nativo, nativo y qué es perfecto? No puedes decir que São Paulo es el perfecto y de Río no lo es. sí, verdad, ahí es otro punto. Perfecto, no existe, ¿no? Sabemos, vale, Claro. pues.
claro, voy a dejar aquí los enlaces para la comunidad de Macedonio y para tu canal, de Macedonian Language Corner. Am, y claro, hay una otra cosa que me gustaría preguntarte que es, sí, planes para el futuro, porque me habló que sí, por 10 años y no sé qué, estudios pasivos. ¿Este es en serio o hay un plan de estudios para el futuro? ¿Qué vas a hacer ahora? Que ya sabes aprender las lenguas, porque creo que ya tienes la seguridad que puedes aprender cualquier lengua que te dé la gana, de verdad. Claro, tiene que ver con las ganas, sí. Como dicen, language craving, tipo, estás cocinando y de repente, quiero aprender el sueco. Pero no, diría, eh, me encantaría realmente aprender el ruso, porque llegué a un nivel de ruso que sería A2, en que sí puedo hablar, pero no me siento cómoda. Y ese es el momento de este proceso de aprendizaje que más me incomoda, que más me molesta, eh, porque me quiero sentir cómoda. Entonces es muchísimo más input, muchísimo más output. Entonces el ruso sería primero en la lista, después viene el griego. El griego es mi nuevo coup de cœur, como dicen en francés, um, porque es un idioma que primero es lindo, me parece lindo, tiene que ver con eso también, que te suena bien el idioma, te gusta cómo suena. Así te parece una música, puedes escucharlo y de forma pasiva. Am, y también es un idioma que no para de sorprenderme porque es el tipo de idioma que vos decís, bueno, voy a aprender griego de cero, porque no sé nada de griego, como dicen ustedes en Brasil, estoy hablando griego, para decir que no entiendo nada, no entiendes nada, pero el griego, cuando empiezas a estudiarlo, no paras de sorprenderte de cuánto ya conoces. Conoces un montón de griego, un Las montón, y no raíces. te das, claro, no te das cuenta. Y eso es lo que me gusta en este momento. Así que vamos a ver. Vale, perfecto. Pues, un gusto, siempre muy divertido. Un gusto. Claro, fue un placer hablar en español. Eh, vamos a ver si hacemos un video en otros idiomas, pero es verdad que hasta ahora nunca hablamos en español, así que espero que sirva también en tu canal. No sé de lo que dijimos ahora si sirve como para inspiración o motivación o porque cada uno tiene sus puntos de vista. Yo siempre digo, no hay que, no hay que estudiar de una forma exacta, como te dicen los manuales o como te dice un tal podcast de aprender idiomas. Siempre hay que conocerte a ti mismo, nosquete ipsum, y después todo es más fácil. Perfecto. Pues nos vemos muy pronto y quizá en otra lengua. Vale, nos vemos. Que tengas un buen día.